Bienvenidos mis amigos una vez más a esta serie de resúmenes tan interesantes del libro El conflicto de los siglos. Hoy ya vamos por el capítulo 11 y este capítulo lleva como título La protesta de los príncipes y dice: para la reforma había llegado un día sombrío y amenazante. Carlos V se había esforzado por aniquilar la reforma, pero muchas veces al intentar dañarla se había visto obligado a desviar el golpe. El rey de Francia o el papa mismo, celosos de la creciente grandeza del emperador, le hacían la guerra y así, entre el tumulto y las contiendas de las naciones, la reforma había podido extenderse y fortalecerse. Por último, los soberanos papistas pusieron tregua a sus disputas para hacer causa común contra los reformadores. El emperador convocó una segunda dieta para 1529 con el fin de aplastar a la herejía. Quería inducir a los príncipes en lo posible por medios pacíficos a que se declararan contra la reforma, pero si no lo conseguían por tales medios, Carlos estaba dispuesto a echar mano de la espada. Los papistas saltaban de júbilo, se presentaron en gran número en Aspira. A Lutero, todavía bajo la excomunión impuesta por el edicto de Worms, no le estaba permitido presentarse en Espira, pero su lugar fue ocupado por sus colaboradores y los príncipes que Dios había suscitado para defender su causa en esta emergencia. Finalmente, como una concesión, se propuso que en los lugares donde la reforma no se había establecido, el edicto de Worms se aplicara con todo rigor y que en los lugares donde la gente se había apartado de él y donde no se le podría hacer conformarse a él sin peligro de revuelta, por lo menos que no se introdujera ninguna nueva reforma, no se predicara sobre sus puntos controvertidos, no se hiciera oposición a la celebración de la misa, ni se permitiera que los católicos romanos abrazaran el luteranismo. Para gran satisfacción de los sacerdotes y prelados papistas, la dieta aprobó esta medida. Si se aplicaba este edicto, la reforma no podría extenderse en donde no había llegado todavía, ni establecerse sobre sólidos fundamentos. En los países donde ya existía, quedaría prohibida la libertad de expresión. Los príncipes dijeron: rechacemos este decreto. En asuntos de conciencia la mayoría no tiene poder. La protesta de Espira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa y una afirmación del derecho de todos los hombres a adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. Toda la Alemania evangélica hizo suya la protesta como la expresión de su fe. La experiencia de esos nobles reformadores encierra una lección para todas las épocas venideras. No ha cambiado en nada el modo en que Satanás trabaja contra Dios y su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las escrituras sean reconocidas como guía de la vida. Satanás sigue valiéndose de todos los medios de que dispone para destruir la libertad religiosa. La misma incondicional adhesión a la palabra de Dios que se manifestó en esa crisis de la reforma es la única esperanza de una reforma en nuestros días. Carlos V, un año después de la protesta de Espira, convocó una dieta en Habsburgo y manifestó su intención de presidirla en persona. Grandes peligros amenazaban a la reforma, pero sus defensores confiaron su causa a Dios
y se comprometieron a permanecer firmes en el Evangelio. Llegó el momento señalado para comparecer ante el emperador Carlos V, sentado en su trono, rodeado de los electores y los príncipes, dio audiencia a los reformadores protestantes. Se dio lectura a la confesión de fe de estos. Ante la augusta asamblea fueron presentadas con toda claridad las verdades del Evangelio y señalados los errores de la Iglesia papal. Con razón fue llamado ese día el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia del cristianismo y de la humanidad. Hacía apenas unos pocos años que el monje de Wittenberg se presentara solo en Worms ante el Concilio Nacional. Ahora, en vez de él, se veía a los más nobles y poderosos príncipes del imperio. Un obispo papista declaró: todo lo que los luteranos han dicho es correcto, no lo podemos negar. Algunos príncipes de Alemania fueron convertidos a la fe reformada y el mismo emperador declaró que los artículos protestantes contenían la verdad. Los fieles siervos de Dios no trabajaban solos, mientras los principados y las potestades de los espíritus malignos se coaligaron contra ellos. El Señor no desamparó a su pueblo. Uno de los principios que Lutero sostenía con más firmeza era que no se debía acudir al poder secular para apoyar la reforma, ni recurrir a las armas para defenderla. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hagan saber a la gente que en esta hora ella misma se halla expuesta al filo de la espada y a la ira de Satanás. Hagan que oren. Dios oyó los clamores de sus siervos, infundió gracia y valor a los príncipes y ministros para que sostuvieran la verdad contra las potestades de las tinieblas de este mundo. Vemos que a pesar de que a Lutero no se le permitió que se presentara en estas reuniones, Dios trabajó mediante los príncipes, los más nobles del reino de Alemania, para defender la verdad. Dios, la verdad, trabajó con ellos, no los desamparó. Y la verdad es que es una historia muy increíble que se vivió en el cristianismo. No te pierdas los próximos resúmenes. Te espero en un próximo capítulo. Te mando un abrazo.